Cuando todo falla, todavía hay una solución. ECMO. Esta tecnología que el día de hoy salva vidas. Hoy vamos a hablar qué es el ECMO, cuáles son sus características y cuándo podemos utilizarla con los diferentes pacientes en las áreas críticas y en el área de urgencias. Esto es Crítico 24/7, conversaciones que salvan vidas. Bienvenidos. Crítico 24/7, conversaciones que salvan vidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el doctor Daniel Sánchez Arreola, especialista en medicina de emergencias. Bienvenidos a este episodio de Crítico 24/7. Les damos la más cordial bienvenida a quienes nos ven y a quienes nos escuchan a través de este podcast, un podcast que está dirigido para los profesionales de la salud, de medicina de urgencias, de áreas críticas, pero también para la población en general. Hoy vamos a conversar con un experto de un tema que es muy interesante, pero además es un tema nuevo, es una tecnología muy importante y que está impactando prácticamente en la sobrevida de los pacientes que se presentan a los hospitales con falla orgánica y que deben de cumplir con ciertas características para poderse utilizar. Se llama ECMO. Hoy vamos a ver en este episodio cómo funciona y cómo esta tecnología puede salvar vidas. Y bueno, doy la bienvenida a la doctora Silvia Uribe. Silvia, ¿cómo estás? Hola, doctor, buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más. Gracias. Y un tema muy interesante. Creo que más allá de yo aportar algo en esta charla, vengo también a aprender de nuestro invitado, que aparte de ser un experto es amigo y que pues podría sonar una tecnología nueva, pero que ya tiene sus años, pero que sí, después de pandemia, otra de las cosas más o menos buenas que nos trajo la pandemia fue justo generar más especialistas en este tipo de terapia y que se diera a conocer un poquito más, ¿no? Y que pudiéramos utilizarla en muchos más hospitales que antes. Por supuesto. Y bueno, comentarles rápidamente que quienes trabajan en las áreas críticas y en urgencias, seguramente ustedes se han enfrentado a un paciente en algunas circunstancias cuando pues prácticamente todo falla, ¿no? Falla el corazón, fallan los pulmones, es una situación crítica, extrema, donde el paciente está prácticamente muy grave. Y bueno, pues si yo les dijera a todos ustedes que existe una máquina, una tecnología que es capaz de reemplazar la función cardíaca y la función pulmonar, tal vez hace algunos años pues no nos imaginaríamos que esto pudiera llegar a pasar. Pero la realidad es que hoy es algo que existe y que podemos utilizar con pacientes en situaciones extremas cuando pues todo falla, ¿no? Prácticamente. Y bueno, para eso pues hoy está con nosotros un experto que además de ser un muy buen amigo de nosotros, pues es un experto en el tema y quiero darle la bienvenida al doctor Víctor Cervantes. Vic, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme al podcast. Pues vamos a hablar acerca de esta tecnología muy interesante que es ECMO y que tiene pues mucho auge y cada vez está teniendo más auge. Entonces, pues a darle. No, pues muchas gracias por estar con nosotros y bueno, rápido les platico un poco acerca del doctor Víctor Cervantes. El doctor Víctor Hugo Cervantes López es médico especialista en medicina de urgencias y es médico especialista también en medicina crítica. Y bueno, pues él es un médico certificado en ECMO, además de que él pues tiene una amplia experiencia también como instructor precisamente de ECMO y de su implementación como protocolo, tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito prehospitalario. Y pues el doctor Víctor Cervantes también es coordinador actual del capítulo de prehospital de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Entonces, pues Vic, gracias por estar con nosotros. Creo que es un tema que teníamos que hablar tarde o temprano, ¿no? Esto es un tema que para el futuro va a ser más común. Y yo quisiera decir que es un tema que vamos a utilizar en el futuro, pero la realidad es que ya lo estamos usando actualmente, ¿no? Así es. Yo creo que es un tema ya del presente y a mí es un tema pues que me apasiona porque y espero pues poder compartir las bondades de este tipo de terapia y las enormes ventajas que podemos tener, pero también el lado oscuro, ¿no? El lado peligroso de estas terapias. Pues les vamos a poner en pantalla para que ustedes vean un par de imágenes. Estas imágenes pues se hicieron virales, ¿no? Son muy famosas, muchos las utilizamos en pláticas, las hemos visto varias veces en congresos, las hemos visto cuando hablamos de temas de parada cardíaca fuera del hospital, de muerte súbita, de avances tecnológicos. Y bueno, esta primera imagen que están viendo ustedes en pantalla, si lo ven, pues es el Museo del Louvre, ¿no? En París. Y lo que estamos viendo ahí, ahorita le voy a pedir a Víctor que la describa mejor de lo que yo lo hago, pero es una persona que
pues aparentemente está en una parada cardíaca, ¿no? Dentro de una de las galerías del museo, y hay un equipo prehospitalario y hospitalario, porque hay médicos, que esa es otra cosa que vamos a platicar ahí, y lo que están haciendo pues es instalar esta tecnología, ¿no? Y luego les voy a poner esta otra foto para que la vean. También esta es otro ejemplo de exactamente lo mismo, pero en otro lugar. Esto es el metro también, en París, ¿no? Es un episodio agudo también de parada cardíaca, y están haciendo exactamente lo mismo, el personal prehospitalario, el equipo integral, haciendo la colocación. ¿Cómo ves estas fotos? Fotos muy aparatosas. Virales, Sí. ¿no? Pero estas imágenes, bueno, hay que entender varias cosas. Muchas de estas fotografías, ¿no? Son las más virales probablemente estas, pero me encontraron en internet varias más, son simulacros, ¿no? Lo que están haciendo es instalar un paciente en la calle, ¿no? O en cualquier lugar público, un ECMO, y lo utilizan como herramienta para mantener la circulación en pacientes de parada cardíaca. Entonces, una de las bondades que tiene el ECMO es justamente funcionar como una máquina de circulación extracorpórea y mantener los órganos con buena perfusión de sangre y buena oxigenación en lo que se resuelve la causa de la parada cardíaca, ¿no? Y pues después de pandemia vimos cómo estas imágenes, y seguramente habrá más imágenes por ahí en internet de casos de pacientes donde les están instalando ECMO en el prehospital, ¿no? Y bueno, hay muchas también en el hospital, en la sala de urgencias, en salas de choque, ¿no? Y bueno, terapias intensivas, etcétera. Pues justamente este tipo de imágenes no faltan en cualquier tipo de taller, capacitación, congreso y demás que se dé un tema a base de ECMO o que vaya a hablar acerca de ECMO, ¿no? Que justo, si no, corrígeme, se llama método francés, ¿no? Que justo se puede usar desde prehospital hasta el hospital, ¿no? Ya sea que pase directamente por urgencias o que suba directamente a terapia intensiva, que Francia es es como los pininos del ECMO y es como el que tiene más mata de esta información. Pero si tú pudieras definir con una palabra o con una frase, ¿qué es ECMO? Bueno, ECMO, por sus siglas en inglés, es una membrana de oxigenación extracorpórea, ¿no? Y puede funcionar como un dispositivo para darle circulación a la sangre y esa sangre que está circulando por fuera del cuerpo se oxigena y remueve CO2. ¿No? Esa es la función básica de un ECMO, y ya depende cómo se instale y cómo se configure la instalación en los pacientes, son las funciones que tiene, que básicamente podemos dividirla en dos, ¿no? Puede funcionar como un corazón artificial, habrá que entrar en términos finos, pero como un corazón artificial o como un pulmón artificial, o las dos juntas. Bueno, gran cantidad de personas que nos ven y nos escuchan en el podcast sí son especialistas en medicina de urgencias, en áreas críticas, pero también tenemos especialistas en otras áreas. Les mandamos un saludo a todas las otras especialidades, y a lo mejor no es un tema muy conocido para ellos, ¿no? Quienes estamos un poquito más inmersos en esto, bueno, hemos tenido la experiencia, yo tengo la experiencia inclusive de ver cómo se instala un ECMO, he tenido la experiencia de tener pacientes en parada cardíaca en un procedimiento de hemodinamia, que es donde a mí me tocó la vez más reciente. Pero si nos pudieras platicar un poco, Víctor, ¿desde cuándo prácticamente en México tenemos esta tecnología y cómo fue que se introdujo el ECMO formalmente como un procedimiento que podemos utilizar? Yo lo diré en un área crítica, pero más adelante vamos a hablar de que no solamente es ahí, sino como lo vimos en las imágenes, también en la parte prehospitalaria, ¿no? Sí, pues en México y bueno, en América Latina tenemos una característica que es no registrar mucho de lo que hacemos, ¿no? Entonces, no tenemos registros claros desde cuándo, pero hay puntos muy importantes, ¿no? Desde 1970, más o menos en esas épocas, ya hay tecnología de ECMO pues en diferentes partes del mundo, principalmente países de primer mundo. En México seguramente ha habido pacientes de ECMO por ahí de los 90s, 2000, pero hay pocos registros, ¿no? Mucho empezó el ECMO en pacientes pediátricos. El gran auge del ECMO fue la pandemia que tuvimos primero de H1N1, en donde la cantidad y disponibilidad de equipos en México se incrementó de forma importante, y después COVID-19, a los que nos tocó estar ahí atacando pues, pacientes de COVID-19, pues toda la industria relacionada o alrededor del ECMO pues incrementó
la disponibilidad de estos equipos y es a partir de estos dos puntos, ¿no? La H1N1 y después COVID-19, en donde la disponibilidad de estos equipos incrementó de manera significativa. Pues sin duda fue el COVID, porque no, tú y yo fuimos residentes, ¿no? Creo que tú fuiste mi R3, yo era R1 y rotamos juntos. O sea, leer algo de ECMO era de, o sea, en la vida va a pasar esto, suena súper de supersónicos, o sea, va a pasar mucho tiempo para que llegue esto y no era algo tangible en México. Fíjate que tengo una anécdota muy interesante, porque justo en esos años me tocó dar el tema de choque cardiogénico, ¿no? Y yo estaba rotando en la unidad coronaria, pues puros cardiólogos, ¿no? Y yo el R de terapia intensiva pues tenía que demostrar que dominaba el tema, ¿no? Y haciendo la investigación ya había mucha literatura acerca de las bondades del ECMO. Ok, sí. Y haciendo investigación y preguntándole a varios médicos de ahí del hospital, en la raza había un ECMO. Lo tenían para los pacientes pediátricos, ¿no? Ahí en la raza y a mí me sorprendió que había un ECMO en el hospital y no sabíamos que había un ECMO. Sí, probablemente había el equipo, había la tecnología, pero también gente formada para su utilización. Exacto. ¿No? Porque aparte es un equipo que vamos a ir desglosándolo al transcurso de esta charla, pero es un equipo completo, ¿no? Hay un perfusionista, hay una enfermera especialista en ECMO, hay un cirujano, cardiotórax, ¿sí o no? Se necesita armar todo un programa, ¿no? O sea, poner un ECMO no es solamente un dispositivo, sino es todo un programa de cómo se instalan los ECMOs, quién los instala, cómo se cuidan y tener criterios de instalación y retiro de ECMO y bueno, eso es todo. Multidisciplinario. Es un equipo multidisciplinario. Perdón que me regrese, pero yo creo que esto vale mucho la pena para la siguiente pregunta, que es quién es el paciente candidato, ¿no? Para poder usar esta tecnología. Para que les quede un poquito claro al auditorio, en realidad lo que queremos entender es que el ECMO lo vamos a utilizar en aquellos pacientes en donde estamos hablando de un daño muy importante tanto a nivel pulmonar como a nivel cardiovascular, ¿no? Es decir, el paciente hemos agotado hasta el último recurso, los inotrópicos, toda la reanimación completa, pero creo que una pregunta muy importante es si es un paciente reversible o no reversible. Creo que es así un tema como muy importante en el tema de tomar decisiones en si debemos de no instalarlo. Y me lleva a esa pregunta, ¿no? ¿Quién es el paciente candidato? A lo mejor de inicio en el hospital, ¿no? Ahorita hablamos del prehospital porque vamos a hablar de algún tema ahí de referencias importantes de investigaciones y de estudios, pero ¿quién es el paciente candidato para que podamos decir, este paciente necesitamos activar un equipo de ECMO? Y por lo que entiendo, el tiempo aquí también es un enemigo importante, sí, ¿no? Así es. Pues entendiendo que hay de manera muy general dos grupos o dos tipos de ECMO, está el de soporte respiratorio y el de soporte hemodinámico, ¿no? Entonces, uno es para el paciente que tiene fracaso respiratorio y ahí sí, cuando nosotros agotamos nuestras opciones de ventilación mecánica y de medicamentos para tener el paciente en las metas óptimas, entonces se abre la ventana para que este tipo de terapias como el ECMO pues entren al rescate. Y en el caso de soporte hemodinámico, es lo mismo, ¿no? Un paciente que está en estado de choque, que requiere vasopresores, que tiene elevación de lactato y estamos agotando nuestras herramientas para mantener adecuada perfusión. Ahí es entonces cuando se abre la ventana para el ECMO, entendiendo dos cosas. Propiamente el ECMO no es una terapia que cure, es una terapia... Para allá bien. ¿Resuelve o no resuelve, no? Exactamente. Sin olvidarnos que es una terapia, entre comillas, puente. Ese es lo que hay que entender primero. O sea, creo que un mensaje muy importante es el tiempo. Es una carrera contra el tiempo la instalación del ECMO, porque estamos hablando de pacientes pues, refractarios a tratamiento, ¿no? Entonces, definir en qué punto el paciente es refractario es tema de mucha polémica, pero básicamente cuando ya no alcanzamos las metas, empieza a correr el tiempo en contra del pronóstico del paciente. Uh-huh. Y pues la otra condición que es muy importante entender es que el ECMO nos va a dar tiempo para resolver el problema que llevó el paciente al fracaso respiratorio o al estado de choque. Y ahí pues entendemos que si no es una causa que sea potencialmente reversible, pues el ECMO, en lugar de hacer un beneficio, hace un daño porque no va a curar al paciente, ¿no? Entonces, un dato importante es que sean causas potencialmente reversibles. Que no es una terapia económica.
que es otro tema también que hay que discutir, pero sí es cierto. De aquí salen, perdón, 2 puntos importantes. Uno, que aunque no tengamos la capacitación para nosotros colocar o saber cómo se utiliza un ECMO, pero que sí tengamos esa capacitación para poder identificar qué pacientes yo debo de activar el sistema de emergencia, ¿no? A mi equipo multidisciplinario o de buscar un equipo en ECMO de forma temprana para que impacten lo que tú estás comentando. Y la otra, obviamente, que tengamos el acercamiento con estos equipos, porque no es un equipo, bueno, en algunos hospitales sí lo tienen, pero hay otros muchos hospitales privados que no tienen el equipo, que hay que solicitarlo. Y no es de que estén a la vuelta de la esquina. Entonces, si tú ahorras tiempo identificando de forma temprana a estos pacientes, que somos los que estamos en el primer contacto del paciente, ya sea en urgencias, el que está a cargo en el piso, el que está en terapia intensiva, que sepa identificar este grupo de pacientes. Sí, ahí es bien importante porque uno de los problemas que constantemente tenemos los que evaluamos pacientes en ECMO para ver si son candidatos o no, es la falsa percepción de que ya cuando agoté todas mis herramientas y ya cuando ya no tengo absolutamente nada más y ya le dimos tiempo y esperamos y el paciente ya está en falla orgánica múltiple, a veces cuando llegamos para evaluar un paciente en ECMO, ya se fue esa ventana de ventaja o de oportunidad. Entonces, algo muy importante es identificarlos de forma temprana. Eso favorece el pronóstico. Puede ser tan temprano como 3 horas del inicio de la atención médica en pacientes, por ejemplo, en estado de falla respiratoria, ¿no? En 3 horas, si yo no estoy alcanzando las metas de oxigenación, y ya lo pronamos, por ejemplo, ya estamos con relajantes musculares y ya estamos en metas máximas de ventilación mecánica y no estoy alcanzando oxigenación o no estoy reteniendo demasiado CO2 que está impactando en el estado ácido-base, etcétera, pues es buen momento o sea, en cuanto detectamos eso, avisarle a alguien que pueda evaluar al paciente. Porque, a ver, instalar un ECMO lleva un tema logístico también. Quisiéramos tener en todos nuestros hospitales disponibles en la sala de choque el ECMO ya listo. La realidad es que pocos hospitales tienen esa capacidad de respuesta. Entonces, es todo un tema logístico que lleva tiempo y entonces mientras más temprano nos avisen, mejor. Ahora, muchas veces el paciente no será candidato en ese momento y muchas veces llegamos y hacemos ajustes en conjunto con el equipo tratante y resulta que el paciente pues ya no se beneficia porque sí respondió al tratamiento. Es mejor eso a lo mejor llegar tarde y decir, y a lo mejor 5 o 6 horas o 1 o 2 días antes se hubiera beneficiado. Pero es una delgada línea, ¿no? Porque, o sea, saber si el paciente tiene realmente criterios de reversibilidad, pues, o sea, en 1 minuto los tiene y en 2 minutos no los ya tiene. no. Y creo que uno de los más importantes es el tema cerebral, ¿no? Neurológico. Y el otro, pues, es evidentemente la perfusión. O sea, me refiero a que la selección o el criterio de la toma de decisiones es como muy importante, ¿no? En ese aspecto. Sí, es muy delicado. Incluso es tema de debate hasta entre los mismos que instalan el ECMO, pues, ¿no? Definir, pero ante la duda hay que darle el beneficio al paciente, ¿no? O sea, si no tenemos certeza del pronóstico neurológico, pues no perdamos tiempo, vayamos trabajando todo y si podemos determinar el pronóstico neurológico del paciente en lo que hacemos el proceso, bueno, ya al final tomamos una decisión y no. Si no tenemos certeza del pronóstico neurológico, pues optamos en darle el beneficio al paciente y instalar, pues, si es que todo lo demás cumple criterios. Que justo es una ventaja que tenemos, especialmente los urgenciólogos, que tenemos ese colmillo, ese ojo clínico de saber este paciente no va a jalar, ¿no? Probablemente ahí es un parteaguas para que nos entrenemos también, no necesariamente para ponerlo, pero para que veamos esos pacientes candidatos o esos que dices, ¿sabes qué? Mejor no activo nada porque no hay ninguna ventaja. Probablemente me adelanto, pero ya llegará un equipo multidisciplinario, ya llegará el equipo, el Team ECMO, para definir, como tú estás diciendo, ¿no? Que se tome la decisión o si sí o si no es viable. Para eso son los equipos. Sí, pero ahí la detección temprana es la clave. Sí. O sea, para que no sea fácil de detectar a un paciente, sí es aquel paciente en condición hemodinámica, que esté en una condición de choque, ¿no? Que tenga 2 o 3 vasopresores, que ya estemos en dosis altas, que permanezca con lactatos elevados. Pues es buen momento si está la opción y tengo ahí cercano un equipo de ECMO, pues pedir la asesoría para ver si el paciente pudiera ser o no candidato. Y en la parte ventilatoria lo mismo, ¿no? Si mi saturación permanece debajo de
88 y ya estoy con FIO2 al 100, estoy con pips altos, ya está relajado, pronado, etcétera, y no estoy alcanzando metas, a partir de las 3 horas yo ya puedo hablarle al equipo ECMO y en conjunto tomar decisiones, ¿no? Hay diferentes tipos de ECMO, ¿no? Estábamos hablando de la falla pulmonar, estábamos hablando de la falla circulatoria. Existen criterios, existen índices específicos para poder tomar la decisión, que como bien dice Silvia, es parte de lo que tiene que tomar la decisión del equipo de ECMO, ¿no? Cuando llega. ¿Cuáles son así específicamente esos 2 tipos importantes de ECMO? ¿Y cuál sería como la representatividad? Porque yo recuerdo, independientemente de esto, que la patología que puede causar el daño multiorgánico, pues es variable, ¿no? O sea, la experiencia está en pacientes con paracardíaca, la experiencia está, ahorita vamos a hablar un poco de la evidencia, pero está en pacientes con COVID, que fue lo que se hizo mucho en México. Hay casos por ahí, un caso muy famoso de pacientes embarazadas, ¿no? Hay un niño ECMO, por ahí hay un caso de un niño ECMO. Las patologías son diferentes, pero el desenlace final es la falla respiratoria o la falla cardiovascular, ¿no? Sí, hay 2 grupos, como platicamos hace un momento. Está el paciente que tiene colapso hemodinámico, ¿no? La definición pues sería lactato mayor de 4, ¿no? Un paciente con lactato mayor de 4 y 2 vasopresores ya pudiera ser candidato, ¿no? a ECMO, y habría que ya discutir ya particularmente todo lo demás variables para ver si es o no candidato, pero así pudiéramos definirlo de una manera muy rápida, ¿no? Como es una carrera contra el tiempo, si se avisa temprano es más fácil armar todo. En el caso respiratorio es lo mismo, ¿no? O sea, un paciente, los criterios pueden variar dependiendo del tiempo, dependiendo la condición del paciente, pero en el caso respiratorio puede ser a partir de las 3 horas que no alcance metas, y ahí habrá que discutir si es a las 3 horas, si es a las 6 horas, cuánto tiene de relación PO2-FIO2, si retiene o no CO2, etcétera. Pero es mejor hacer todo esto en conjunto con el equipo de ECMO, y entonces puede ser que a lo mejor en ese momento no sea candidato, pero hacemos ajustes, respondió el paciente parcialmente, pero bueno, está en metas, y a lo mejor a las 12 horas, a las 6 horas, al día siguiente ya el paciente necesita ese ECMO, pero ya está en el radar, ya tenemos todo, ya estamos listos para actuar. Y entonces, a lo mejor en el momento en el que ya lo necesita, ya no vamos a perder el tiempo en armar toda la logística, ¿no? Entonces, pues yo mi recomendación sería avisar a tiempo, que sería lo mejor, y detectar de manera temprana, que ahí sí el urgenciólogo tiene el colmillo pues muy afilado en detectar tempranamente esos pacientes. Pacientes sí, cuáles no, ¿no? Exactamente. Bueno, hay evidencia muy importante. Hoy tenemos evidencia. Hicimos una investigación muy puntual, y que es lo que queríamos preguntarte también. Hay algunos estudios importantes que se marcan en la literatura. Está el estudio César, ¿no? Que se publicó en Lancet en el año 2009, que hablaba acerca de cómo mejoraban el desenlace de los pacientes cuando eran trasladados de manera oportuna a un lugar, a un hospital que contara con un centro de ECMO. Está EOLIA, que fue publicado en el New England Journal of Medicine en el 2018, que hubo una reducción significativa de la mortalidad de 60 días y que tiene por ahí unos bemoles, ese estudio todavía. Y el famoso registro ELSO, ¿no? Que es uno de los más famosos e importantes, donde habla pues precisamente de este tema de la indicación del ECMO y del porcentaje de supervivencia en casos de paracardíaca. ¿Son las referencias más importantes que hay del tema? Son las más reconocidas, son las muestras más grandes de ECMO. Dependiendo cuando vean este podcast, la evidencia cambia en la medicina todos los días. Exacto, lo que te iba a decir, que sí. Ayer salió una evidencia y mañana sale otra con ECMO. Pero bueno, al día de hoy son las referencias más comunes, ¿no? Para los que no tengan a lo mejor tanta experiencia en temas de ECMO, pero quieran empezar a conocer, lo mejor son las guías de la ELSO. O sea, se meten a la página de la ELSO, LSO, creo que es .org, y ahí viene todo un apartado donde vienen las guías. Hay muchas guías que están en español, y ahí vienen apartados de cuándo se actualizó las guías. Las más recientes serán en 2022, por ahí, y justamente concentran todos estos estudios. Ahora, el registro de la ELSO es muy importante porque todos los hospitales que están registrados como centros ECMO se registran en la ELSO, y lo que hacen es que suben toda la estadística de sus casos, la casuística, ¿no? Habrá más de 250,000 casos ahí en el registro de la ELSO, y nos sirve a nosotros, los que manejamos pacientes en ECMO, para proyectar pronóstico,
para ver más o menos cómo está la estadística en pacientes adultos, pediátricos, pacientes de RCP, ¿no? Y entonces, si quieren más o menos tener una idea de cómo va la estadística al día de hoy se meten a la página de la ELSO y ahí pueden ver, ¿no? Información importante. Sí, sin duda tú lees hoy algo y ya mañana cambia. Y a través de los años, la última vez que me preguntaron algo de ECMO, contesté y me dijo, no, pero la evidencia ya es otra. Y Sí. tenía poco de haberlo leído. Sin duda va a cambiar mucho. Y es muy impactante cuando llega un paciente con ECMO. De hecho, me acuerdo una vez que me dijiste, va para allá un ECMO. Y a la primera que voltearon a ver para recibirlo fue a mí porque era la urgencióloga, ¿no? Yo, o sea, soy un MIP3 al lado de un ECMO. No sabía hacer absolutamente nada. Y es muy impactante. Desde su traslado, que es un equipo que se puede volar. Tú Sí. nos puedes hablar muy bien de eso porque eres especialista y has tenido muchos casos de vuelo con ECMO. Y obviamente hay ambulancias que están totalmente equipadas para tener un ECMO porque no es un monitor más, o sea, es un equipo. Hay que tener muchos cuidados y obviamente también la recepción en los servicios de urgencias o áreas críticas es un arte. Sí. Es impactante también cómo está el paciente. Digo, el paciente está cubierto y no lo ves, pero el paciente se canula, ¿no? Se accesa a unos vasos. ¿Cómo es ese procedimiento? Bueno, hay dos tipos de, digamos, instalación de ECMO. Uno se llama, de transporte de ECMO primero. Uno se llama ECMO primario y otro se llama ECMO secundario, ¿no? Okay. El ECMO primario es, mi paciente está tan mal, ¿no? Que no puedo trasladarlo de este hospital a otro hospital y necesito que se instale el ECMO aquí, ¿no? Entonces va al equipo de ECMO, ve al paciente, instala el ECMO y ya una vez instalado el ECMO y el paciente estable, entonces se traslada al centro ECMO. Lo recomendado, y justo hablando de la evidencia, pues los centros que mejor sobrevida van a tener son los que tengan más experiencia. Entonces, lo recomendado es tratar de centralizar los casos en los hospitales que más experiencia tengan. Entonces, muchas veces hay casos, por ejemplo, también de hospitales públicos. De repente, el Instituto Nacional de Cardiología va al Hospital Juárez, por ejemplo, por algún paciente que requiere ECMO, se instala el ECMO y ya instalado el ECMO, los médicos y el equipo ECMO traslada el paciente al Hospital de Cardiología. Entonces, ese es el ECMO primario. Entonces, eso se le suma un poquito más a la logística de instalar un ECMO, ¿no? Cuando es un hospital que no tiene programa ECMO. Y el ECMO secundario es un paciente que ya tiene ECMO. Y entonces, nada más lo vamos a trasladar de un hospital a otro hospital. Eso, por ejemplo, sucede en a lo mejor centros que no son muy grandes y es un paciente ya complejo, ¿no? En pandemia se daba mucho los pacientes que necesitaban trasplante pulmonar, ¿no? Eso se tienen que trasladar a un hospital pues, que tenga programa de trasplante. Entonces, esos son los secundarios. En ambos, cuando se va a instalar un ECMO, pues hay diferentes técnicas, ¿no? Y es todo nos da un podcast para platicar de canulación, pero básicamente son cánulas que se pueden instalar de manera percutánea, ¿no? Con ultrasonido, como se instala un catéter venoso central, solo que lo vamos a instalar en venas, en vasos de gran calibre, ¿no? En la configuración que comúnmente utilizamos nosotros se llama veno-venosa o veno-arterial. ¿Qué significa? Bueno, veno-venoso significa que yo voy a instalar una cánula en una vena, ¿no? De grande calibre, ¿no? Y esta cánula va a extraer sangre. Generalmente lo que buscamos es que la punta de la cánula llegue a la unión de la aurícula derecha y la vena cava. Y esta cánula va a extraer la sangre, ¿no? Pasa a través de la membrana del ECMO, ¿no? Que es el corazón de este dispositivo. Y esta membrana va a hacer la función de oxigenar la sangre, ¿no? Esta membrana también remueve CO2. Entonces nosotros regulamos en el ECMO qué tanto queremos que se oxigene y qué tanto CO2 queremos remover. Y una vez que ya está oxigenado y que removió CO2, entonces va a retornar esa sangre. Si nosotros queremos dar puro soporte ventilatorio, entonces va a retornar por una vena también de grande calibre, ¿no? La configuración más común en México es hacen extracción femoral y hacen retorno en cuello, ¿no? Yugular. Esa es como la más común. Y para soporte cardiovascular, el retorno, en lugar de regresar a una vena de grande calibre, va a regresar a una arteria de grande calibre. Puede ser, por ejemplo, la arteria femoral. Entonces, el ECMO nosotros controlamos cuánto flujo queremos de extracción del ECMO y eso nos permite entonces darle flujo a la circulación sistémica. Y con eso nosotros podemos subir la presión arterial y aportar esa sangre que a lo mejor el corazón no tiene la capacidad de bombear. Pues con este dispositivo nosotros podemos mantener la perfusión del resto de los órganos. La prioridad será el cerebro, pero bueno, es en general el resto de los órganos.
en lo que resolvemos porque el corazón es insuficiente, ¿no? Pues suena muy sencillo como lo dijiste, ahorita te entendí perfectamente todo lo que me comentaste y quizás te llevaste un par de minutos contándolo, pero realmente es muy rápido cuando canulan el paciente. A mí me tocó verte en una simulación que dije, ¿en serio así de rápido? O sea, toman las decisiones incluso en la ambulancia. Yo he sabido de casos que canulan a un paciente. A mí me llegó un paciente de urgencia, me dijo, lo vamos a canular. O sea, más tarde en voltearme que ya estaba canulado el paciente. ¿Cuánto tiempo les lleva hacer ese proceso? Bueno, ahí tienes que ver qué tan urgente es para el paciente. O sea, tampoco hacerlo rápido significa que esté todo bien hecho. O sea, ¿no? tampoco... Rápido y bien, ¿no? Sí, o sea, rápido y bien. Si la urgencia merita hacerlo así, pues se tendrá que hacer así de rápido, ¿no? Y ahí la destreza en cómo accesar los vasos. La verdad es que la técnica para canulación, si tienes buena destreza para colocar accesos vasculares con ultrasonidos, que la verdad es que es lo que nos ayuda mucho. Sí, claro. Pues te permite entonces agarrar más velocidad para colocar las cánulas. Y hacerlo con más seguridad, ¿no? Sí, eso y la destreza con el ecocardiograma también para ver colocar cánulas. Yo me acuerdo, hay varios casos de éxito ahorita que estabas mencionando este tema del secundario, no solamente en la parte privada, ¿no? También en la parte pública. Hay ya, o sea, increíblemente México tiene ya experiencias muy buenas de transporte de pacientes con ECMO. Tú sabes mucho del transporte aeromédico, hay casos ya de transporte aeromédico. Y qué bueno, ¿no? Porque quiere decir que pues entramos dentro de esta evolución tecnológica y creo que hay muchas cosas más que vienen para este tema. Y a lo mejor pensaríamos que por ser una tecnología media complicada, pues nada más la vamos a tener en ciertos lugares, pero la realidad es que la tendencia es que esto no sea así, ¿no? Sí, a mí me da mucho gusto ver hospitales públicos, ¿no? Con pacientes en ECMO y casos exitosos, ¿no? Entonces, Ciudad de México probablemente sea la ciudad que tenga más casos de ECMO, pero ya hay, Monterrey tiene pacientes de ECMO, Guadalajara tiene casos de ECMO también. Tijuana tiene programas de ECMO. Toluca tenemos un programa de ECMO, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me da mucho gusto, pero más que en la parte privada, a mí me da mucho gusto que también esté esta opción en la parte pública. Sí quisiera resaltar que aquí es importante la nobleza que tengamos como especialistas, ¿no? Mencionabas hace rato un punto muy importante, que aunque no sean hospitales, probablemente la misma cadena, hablando públicos y privados, que tengamos esa nobleza de poder referir al paciente, ok, sí lo detecté, sí vinieron a canularlo aquí, sí pusieron el ECMO aquí en mi hospital, pero nosotros no tenemos la capacidad ni esa curva de aprendizaje para poder manejar un ECMO, ¿no? 24 horas continuas. O sea, que tengamos esa nobleza de poder referir al paciente, de soltarlo y dejarlo ir donde más le va a convenir. Es todo un tema porque aquí quien nos ayuda, por ejemplo, en el equipo de ECMO donde yo participo, pues son temas a veces administrativos, sí. A veces con las aseguradoras. Sí. Es mucha relación también hablar con los familiares y pacientes. Muchas veces pues llevan al paciente a su hospital de confianza, ¿no? Y decirles, mire, aquí vamos a iniciar la atención, pero se tiene que mover a un hospital diferente, con médicos diferentes, ¿no? Y ganarte la confianza, porque la mayoría de las personas pues no nos han visto. Y son decisiones críticas rápidas, ¿no? Que se tienen que tomar, el consentimiento informado tiene que ser lo más rápido posible. Y aquí venía la otra pregunta, hay complicaciones, ¿no? O sea, no todo, sino... Sí, por eso la selección es lo más importante. O sea, a ver, el registro de la ELSO, si nos metemos ahorita al registro de la ELSO, sobrevida por promedio pues, de pacientes en ECMO, 50%. O sea, puede que cambie el porcentaje dependiendo de la enfermedad, la edad, etcétera, pero pues por ahí va a estar. Bueno, pero 50% es muy bueno. Es muy buena sobrevida, pero no deja de ser una mortalidad importante y es justamente por las complicaciones. Mientras esté mejor seleccionado el paciente y mientras más temprano se instale, el pronóstico es mejor. Mientras más tardío se instale el ECMO o mientras la selección no sea tal vez la adecuada, más difícil va a ser la evolución de ese ECMO. Y muchas veces aquí pasan dos cosas. Se complica el paciente por el propio ECMO, ¿no? Que el ECMO tiene sus bondades, pero también tiene sus complicaciones desde la instalación. Sí. O sea, yo puedo instalar el ECMO y son cánulas muy gruesas y podemos hacer una lesión vascular, ¿no? Hemorragias, ¿no? O pueden hacer coagulopatía. Sí, colocar un catéter venoso central, o sea, imagínate. Exactamente. La anticoagulación, ¿no? Que se usa con el paciente. La anticoagulación, ¿no? Un reto. Es todo un dilema la anticoagulación.
hay guías ya estandarizadas de qué tipo de anticoagulantes, cuánto El anticoagulante seguimiento poner, de la anticoagulación. el seguimiento de la No, nada más es anticoagulación. ponérselo. No, hay que monitorearla. Sí, Exacto. Eso es otro tema que nos da Es para todo otro un tema. podcast completo. sí. Sí, la verdad es que sí. Entonces, ahí lo importante es el manejo multidisciplinario. O sea, yo no conozco un doctor que diga yo solo manejo el ECMO, yo lo saco adelante. Imposible. O sea, esto es trabajo de equipo y para tener un programa ECMO en un hospital, pues se tienen que conjuntar muchísimas partes, pues desde lo administrativo, enfermería, hasta camillería tiene que entender las implicaciones de mover un moverlo. ECMO, ¿no? En el hospital donde yo estoy, hasta el guardia de seguridad, les tenemos que explicar que cuando vamos a mover un ECMO, nos tiene que dejar el elevador disponible y despejarnos el área, porque si no, o sea, no podemos estar con un paciente así de delicado esperando el elevador, o peor aún, atorarnos en el elevador, ¿no? Digo, o sea, podremos hablar un ratotote y creo que estamos generalizando muchos términos, pues para no entrar de fondo porque entraremos en muchos más temas, ¿no? Sí. Pero estamos hablando un punto importante, la identificación. Luego ya está el paciente con ECMO. ¿En qué momento tomó la decisión para decir, ok, o ya le freno porque mi paciente no va a ser candidato a que sigamos prolongando la utilización del ECMO, o es un paciente que ya tuvo su beneficio y ahora sí ya lo voy a decanular? Mira, ahí a veces ni nosotros nos ponemos de acuerdo, ¿no? Porque a veces el paciente va tan bien, ¿no? Que está esa duda de ¿y si le quitamos ese soporte y se complica, ¿no? Entonces, siempre es una decisión que tratamos de hacerla consensada. Pero, bueno, en términos muy generales, hay retos que se llaman trial off, que es básicamente vamos a hacer un intento por bajar los parámetros del ECMO. Conforme los pacientes van mejorando... ¿Como un destete? Como un destete, ¿no? O sea, conforme los pacientes van mejorando, pues van necesitando cada vez menos el ECMO, ¿no? Entonces, conforme nosotros vamos bajando los parámetros del ECMO, pues te va avisando que ese paciente probablemente ya tolere el retiro del ECMO. Y es una decisión que siempre se tiene que tomar igual muy consensuada, porque no solamente es que el paciente cumpla criterios y ya lo retire. O sea, habrá que discutir qué sigue para el paciente, ¿no? Cómo va la rehabilitación. A lo mejor cumplió ya criterios, pero está a lo mejor con un tema de coagulopatía y hay que ajustar primero la coagulación cuando quitemos las cánulas, etcétera, etcétera. Ahí Entonces, viene la complicación, ¿no? Siempre tiene que ser así como multidisciplinario, pero en términos muy generales, conforme va mejorando el paciente, vamos bajando parámetros. Y cuando se cumplen los parámetros de retiro, es momento de discutir en cuál es el momento ideal para retirar el ECMO. Y cuidar al paciente después de quitar el ECMO, porque no es, ya lo quité, pues que le vaya muy bien, señor, sino que los tenemos que vigilar, ¿no? Sí. Ahí se puede complicar en esos momentos, sí, ¿no? Sí. Bueno, las fotos que vimos al principio eran casos precisamente de esto, de paradas cardíacas, donde el equipo de ECMO llegó y hace la instalación del equipo. Y ya mencionábamos hace rato el ELSO, prácticamente, las guías. Y mencionamos hoy un concepto que es muy importante, que es el EPCR, ¿no? El EPCR, que es los criterios que se van a tomar en cuenta para la canulación de un paciente en parada cardíaca. Aquí creo que sí cambian un poquito las cosas porque el hecho de instalarlo no solamente en algunos casos es lograr la reversibilidad. Hay lugares o casos donde sabemos que no va a ser reversible, pero lo utilizamos para el mantenimiento o la procuración, ¿no? Sí. Creo que ha sido una de las cosas que hoy también ha creado muchos dilemas en muchos aspectos, pero cada vez hay más experiencia en este tema, ¿no? Sí, pues la RCP con ECMO, ¿no? Conocido como RCP ECMO o RCP extracorpóreo, ¿no? Es un tema que a mí me apasiona mucho, ¿no? Como urgenciólogo yo digo que cuando damos las charlas que no hay o no debe de haber más experto en reanimación cardiopulmonar que el urgenciólogo, que es nuestro tema insignia, ¿no? Y si el ECMO ya está en las guías de la AJA, pues los urgenciólogos debemos de conocer de qué se trata y esa tecnología. La realidad es que los criterios para poner un paciente en ECMO son limitados. La mayoría de los pacientes que tienen parada cardíaca va a ser muy difícil que puedan entrar en ECMO porque si es una carrera contra el tiempo el ECMO convencional, el ECMO veno-arterial en RCP. Tendrá que ser casi inmediato. Pues sí, o sea, básicamente la definición tiene que ser RCP refractario a tratamiento. ¿En qué momento decidimos RCP con refractariedad? Tiene que ser un RCP de máxima calidad y que hayan pasado al menos 10 minutos de RCP. Y eso ya con los límites de un daño cerebral muy probable, ¿no? O sea, pues exactamente. O sea, a los 10 minutos yo tengo que decir, este paciente, o sea, antes de los 10 minutos no es refractario, ¿no? Entonces todavía no puedo, en teoría, activar el programa ECMO, pero a partir del minuto 10 con un segundo ya se puede activar, ¿no? Igual esto puede cambiar, te digo, depende cuando vean este podcast, pero ahorita está así.
Y después tienes que decidir rápido, o sea, en eso, si el paciente es candidato o no para ECMO. Hay checklist y cada centro tiene diferentes criterios, ¿no? Pero es básicamente si es muy evidente que no es reversible. Por ejemplo, un paciente de un politrauma, ¿no? Que muy probablemente si tuvo parada cardíaca, es muy probable que haya sido por hemorragia, pues va a ser muy difícil que ese paciente sea candidato a ECMO, ¿no? Pero vamos a poner un paciente de un infarto, ¿no? Es muy buen candidato, está en edad, es una parada cardíaca presenciada, 10 minutos, ¿no? Y pues entonces se puede tratar, ¿no? Ahora tienes que tener el ECMO ahí listo. Ya tienes que tener el ECMO listo y el personal listo para instalar el ECMO. La evidencia dice que si logramos poner el ECMO de que tuvo la parada cardíaca a antes de 40 minutos, el pronóstico puede ser favorable, incluyendo pronóstico neurológico, ¿no? ¿Ese es el tiempo puerta canulación? Pues hasta 60 minutos, después de los 60 minutos ya no hay beneficio, ¿no? Pero a partir de los 40 minutos ya la curva empieza a descender, ¿no? Entonces, la simulación de la que Silvia platicaba hace ratito era justamente un experimento que nosotros hicimos de, bueno, eso dice la evidencia, se podrá hacer en la realidad y pues bien entrenado sí se puede, ¿no? Eso era lo que yo iba a comentar. Hay que aprovechar el podcast para presumir, ¿no? Todo lo que hace. Todo lo que ha hecho Víctor con su equipo. Y hay que decirlo, o sea, una de las experiencias que vivimos y fue muy gratificante fue vivir esa simulación que se hizo en uno de los congresos internacionales, en un SIMU, en donde prácticamente, no sé si haya sido la primera vez que se llevó a cabo, pero creo que sí, por lo menos con nosotros en México, sí. México, el hacer una simulación lo más apegada a la realidad de la canulación de un paciente in situ, bueno, allí en vivo, y poder demostrar pues la habilidad, la necesidad y todo lo que se tiene que hacer en ese momento, ¿no? Y eso creo que es muy bueno porque pues nadie había tenido la oportunidad de poder vivir eso si no te tocaba tener un paciente en un hospital, en un hospital. Entonces, para el personal prehospitalario y para la gente que estuvo en ese congreso, creo que, y aparte está documentado, creo que fue un tema muy relevante, ¿no? Sí hicimos, pues... Presúmelo. Bueno, no puedo presumirlo solo, tengo que presumir a los involucrados, ¿no? Sí. Que es el doctor Arturo Garza, que está en Monterrey, y Treviño, que está en Tijuana, la doctora Teresita, mi esposa, pues que está en Toluca ahorita. Y bueno, nos juntamos, no todos tenemos entrenamiento en ECMO y dijimos, bueno, esto dice en las guías, se podrá hacer en la realidad, ¿no? Y lo que planeamos es, vamos a poner un maniquí que sea canulable y vamos a introducir un paciente ya con reanimación cardiopulmonar y vamos a simular que lo recibimos en una sala de urgencias. El objetivo era hacerlo a manera de experimento como si fuera un evento, o sea, un caso real, ¿no? No tratamos estaba Arturo ahí discutiendo el caso y haciendo la explicación en la audiencia, pero los que estábamos canulando al paciente y instalando el ECMO estábamos como si fuera un simulacro. Hasta se me puso la piel chinita, me acordé. Hace 2 años, ¿no? Hace 2 años, sí. Sí, hicimos ahí el simulacro y lo sorprendente es que nos tardamos 18 minutos. O sea, estaba ahí el reloj de que sí, era una charla de 20 minutos y era una charla que se estaba llevando con una simulación, ¿no? Un público de 250 personas y se estaba proyectando todo lo que estaban haciendo. Sí, por ahí están los videos. Y también agradecerle a Diego todo lo que prestó. No, Diego, bueno, nos ayudó muchísimo. Ustedes nos ayudaron muchísimo también. Nos pusieron cámara, nos pusieron toda la logística que llevó pues instalar el ECMO ahí. Pero el mensaje es que sí se puede, pues. O sea, bien entrenado el equipo, bien estructurado el programa, sí se puede instalar un ECMO en 20 minutos, ¿no? Y justo para allá quiero como empezar a dirigir. La verdad se me ha ido súper rápido el tiempo ahorita con nosotros platicando. Pero ¿quién o a dónde se acercan? O sea, antes decían capacitarte en ECMO es irte a Europa, irte a Chile, irte a Colombia. Y afortunadamente ya hay muchos programas nacionales, que tú también eres profesor de ellos. ¿Cómo se forma un especialista en ECMO? Bueno, ha ido cambiando, ¿no? Cómo te vas formando o cómo te vas entrenando en ECMO. Sí, exacto. En la actualidad, quien lleva la normativa de cómo nos debemos de entrenar es la ELSO, ¿no? Y actualmente va por pasos, ¿no? Está paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Y depende el qué tan involucrado estés con el ECMO, son los pasos que tú debes de ir tomando. El paso número 1, que es el que yo recomiendo que todos los que están involucrados en áreas críticas lo tomen, es un curso donde vienen temas muy básicos del ECMO, ¿no? Y justamente lo que acabamos de discutir, cuáles son las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones, ventajas, desventajas del ECMO.
y sobre todo cómo detectar a esos pacientes de ECMO y cuáles son las potenciales complicaciones, etcétera. Y puede ser tan sencillo como meterse a la página de la ELSO y tomar el curso en línea ahí. Está en español, ¿no? Lo pueden tomar ahí y te da certificación oficial de No me paso hubieras 1. dicho, porque ya mañana me voy a Sí, querer sí, sí. meter. Ahora, a mí me gusta más, pero eso es más personal. A mí me gusta más tener el contacto con el equipo, conocer los equipos, ver cómo funcionan, etcétera. Entonces, hay muchos cursos que son presenciales, que igual son paso 1, ¿no? Y que son presenciales, pero ahí ya tienes interacción con el equipo, que yo creo que que sería, si tienen la posibilidad de acudir a uno de estos cursos, creo que es mejor todavía, porque ya no solamente es todo el contenido teórico virtual, sino ya tienes más participación con estos equipos. Después hay algunos que tienen ya el Step 2. El Step 2 ya es simulación. Ya no es nada más participar con los equipos, sino simular casos reales, empezar a simular emergencias, etc. De ahí tienes que acumular un número de horas de entrenamiento con pacientes, ¿no? Supervisadas. Y finalmente haces un examen de certificación, ya acumuladas las horas, y una vez que tienes el examen de certificación, ya puedes decir que estás entrenado en ECMO. Entonces, eso es como actualmente está. Antes había diplomados de ECMO, que todavía hay varios que están por ahí, que son muy buenos, y lo que hacen es, te daban un diploma de que ya estabas entrenado en ECMO y que el diplomado tenía que incluir tema teórico, tema práctico, simulación, emergencias, examen. Y como en todo lo que hagas y estudies, obviamente que requiere una curva, ¿no? Tenemos que tener una curva Sí. de aprendizaje e irte a una unidad donde tenga eso que tú aprendiste, ¿no? Para mantener la curva. Sí, si son personal que está en hospitales grandes de tercer nivel o de alta especialidad, es muy probable que si no vaya a haber ECMO pronto, sí. ¿No? Y esos son los que tienen que a lo mejor empezar el entrenamiento para buscar completo. Pero los que a lo mejor no van a estar tan involucrados en el ECMO, pero es importante que entiendan, que sepan, etcétera. Un Step 1 está muy bien, ¿no? Hay varios cursos de ECMO que se dan y que son avalados por la ELSO, y hay algunos que no están avalados por la ELSO. Los que no están avalados, el único tema de que no estén avalados es que no hay certeza de si cumplen o no los puntos que debe tener un Step 1. Entonces, lo recomendado es que sí esté avalado, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, lo que encuentren y poco a poco uno va haciendo su curva, ¿no? O sea, yo cuando estudié la residencia, pues no tomé el Step 1, yo pues empecé a leer, ¿no? No hablábamos de ECMO hace algunos años. Sí. Es cierto. No, pero como en todo, o sea, siempre verifica hacia qué sociedades o quién te está dando un aval de lo que estás, pagando y dos, estás obteniendo el conocimiento. Exacto, eso sí. ¿Y qué viene para el futuro, Víctor? O sea, ¿qué vamos o qué esperamos para los siguientes años? Sabemos que ahorita hay programas de ECMO que ya están establecidos, muchos en hospitales privados, lo sabemos, pues porque por el tema de lo que conlleva la tecnología, pero también en públicos. Pero ¿qué ves tú para el futuro? Por ahí comentaban, ¿no? El uso del ECMO en pacientes despiertos, ¿cómo le decían? Que los circuitos fueran más miniatura y menos traumáticos. O sea, creo que vienen varias cosas en la evolución del ECMO para los siguientes años, ¿no? Sí, primero, los costos están bajando, ¿no? Ya hay varios proveedores, varias empresas que tienen ECMO, entonces ya hay diferentes marcas, eso hace que los precios bajen. Entonces, y hay evidencia de que el ECMO funciona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues cada vez va a haber más ECMO. Dos, cada vez hay más indicaciones de ECMO, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué hacemos con esos pacientes que queremos mantener perfundidos y que son potenciales donadores de órganos? Ahora, se puede utilizar este tipo de dispositivos para mantener perfusión de órganos que se van a donar, ¿no? Eso también viene muy fuerte. Ahí está otro tema. Es un tema muy interesante. Bueno, con muchas implicaciones, pero... Sí. Pero entonces viene eso, vienen ECMOs de diseño más sencillo, más compacto, ¿no? Y bueno, hay hasta un diseño de ECMO que te cabe en una mochila, ¿no? Para servicios de emergencia y rescate, cosas por el estilo. Sí. Entonces, yo lo que veo es que cada vez va a haber más opciones, cada vez va a ser más barato y yo lo veo cada vez más presente en el mundo de las áreas críticas, ¿no? Incluyendo urgencias. No va a pasar mucho. No. Y yo espero que ya pronto tengamos, así como tenemos el desfibrilador, el monitor, el ventilador, el ECMO a un lado, ¿no? Y que
A mí me da mucho gusto ver que ya hay residencias y entrenamientos de especialidad que los entrenan ya con ECMO, ¿no? Entonces es muy bonito eso. Pues hasta salió un capítulo en The Pit, ¿no? Creo que Sí, cada véanlo, episodio véanlo. del podcast. Véanlo, Sí. está buenísimo. Vean toda la serie, ya viene la segunda temporada. Pero vean ese capítulo para que Nos vean. debería de patrocinar. Gráficamente. Ese capítulo es un SPR, ¿no? Justamente, ¿no? Y habla de los tiempos y todo, y es un muy buen caso ejemplo. de un paciente, ¿no? Que llega al hospital y Con hay infarto, ¿no? un debate por ahí si sí lo conectan, si sí, Exacto. si no. Y muy bueno, ¿eh? Es un buen caso, ¿no? Y si... Sí, un infartado, ¿no? Sí, era un paciente Sí. con un Así infarto, es. choque cardiogénico. Exactamente, es que lo pintan como para que sí sea un buen candidato y es básicamente como debe de ser. O pueden ver los videos en redes sociales de cuando lo hicimos en el Congreso. En el ¿no? Congreso. Oye, Vicky, quisiéramos ya cerrar porque creo que me gustaría echarme otra hora platicando contigo. Aprendo mucho, la verdad, estás muy cañón. 3 errores que podríamos evitar tú para que nos digas en cuanto al uso de ECMO. Pues yo creo que el error más común es que avisen tarde, ¿no? O sea, el ECMO no es para el paciente que ya está en falla orgánica múltiple y que ya está fuera de ventana. O sea, no. Es el error más común y el que a veces es triste es cuando sí era candidato, pero Sí. nos hablaron tarde, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que ese es el error más común. Otro de los errores, pero yo no lo veo como error, sinceramente, es que nos hablen cuando es un paciente no candidato, ¿no? Muchas veces es porque tiene mal pronóstico neurológico Sí, o exactamente. lo hay veo como pacientes mal. que tienen condiciones que no se van a beneficiar de ECMO. Yo, sinceramente, no lo veo como un error. No, porque ya activaste un equipo. Yo prefiero que nos avisen, Sí. ¿no? Y ya nosotros vemos, es mejor decir, mira, ¿sabes qué? Pues no es candidato, a perder potenciales candidatos, ¿no? Justo dirigirlo a que no tengan miedo, ¿no? De activar algo que Exactamente. tengas la duda, mejor actívalo y ya no pasa nada. Y yo creo que el tercer error más común es pensar que es una terapia muy difícil, muy compleja, que está lejos, que no está a mi alcance. O sea, no. O sea, si le rascamos, sí Tangible. se puede, ¿no? Es tangible, hay opciones, tanto en públicos como en privados, ¿no? Pero dependemos mucho y ahí sí, como arrancamos el podcast, es una batalla contra el tiempo. Sí, claro, al final de cuentas el enemigo sigue siendo el tiempo, en este así es, tema. en urgencias. Pues Silvia, muchas gracias. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer Creo estar que aquí. es un tema muy importante. Es más, seguramente estoy casi seguro que esto lo vamos a volver a hablar pronto. La evolución de este tema va a ser algo muy marcado en la medicina crítica y en la medicina de urgencias y saldrán muchas otras cosas que nos darán de qué hablar, ¿no? en esta parte. Y pues agradecerte mucho el que hayas estado con nosotros. Por supuesto, decirle a la audiencia, a quienes están viéndonos a través de las plataformas y del canal de YouTube, pues por supuesto que nos sigan, que evalúen el podcast y que lo compartan y que quien tenga algún comentario, alguna pregunta, pues adelante, lo podemos utilizarlo a través de las redes para que pues, se las hagamos llegar a Víctor. Sé que es un tema que no es todavía muy común en algunas áreas y esto seguramente prestará para tener muchas dudas, pero ojalá que con este podcast que hicimos el día de hoy podamos dar una buena introducción a lo que consideramos que es un tema muy importante. Y si nos ayudas con tus redes sociales, ¿en dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden contactar? Pues Twitter, X, ¿no? Ahora. Mi nombre está como UGG0, ¿no? Ahí me pueden encontrar. El resto de redes sociales, la verdad es que casi no participo, pero ahí en X, ¿no? En Twitter, con UGG0, ahí me pueden encontrar. Y bueno, en las redes de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, ahí si preguntan por mí, seguro Seguro ahí te conocen. me contactan. No, y aprovechar para extender la invitación, que no se pierdan el siguiente congreso. Víctor es el que coordina todo el capítulo de Prohospital, que la verdad es una gran familia que tenemos nosotros como Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Y al siguiente congreso, que va a ser en Mérida, Yucatán, en febrero, obviamente 2026. Por allá nos esperamos un excelente programa que les va a armar Víctor a todos los de Prohospital. Sí, y médicos que también trabajas con nosotros. Sí, y tocamos justo el tema de ECMO en Prohospital, que es también es muy emocionante, cómo transportar los pacientes con ECMO, todo lo que conlleva y que igual pues muchas veces se piensa que está muy lejano y no, está aquí, ¿no? Entonces, invitados ahí al congreso, esperamos verlos por allá en Mérida. En Mérida. Pues muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros. Muchas Silvia, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, por hablar de este tema tan importante y pues a ustedes muchas gracias por seguirnos en este episodio de Crítico 24/7, conversaciones que salvan vidas. Los invitamos a seguirnos a través de las diferentes plataformas y nuestro canal de YouTube, por supuesto.
Los invitamos a que se suscriban, los invitamos a que evalúen este podcast, a que lo compartan y pues los invitamos al siguiente episodio con un tema pues también muy interesante que ya estaremos sacando algunos adelantos por las redes. Muchas gracias a todos por seguirnos y recuerden, esto es Crítico 24/7, conversaciones que salvan vidas. Hasta luego.